Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Nos da gusto recibirles aquí en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, en este tiempo que le llamamos nuestro devocional de miércoles. Pues vamos a iniciar todos, hermanos, con una oración. Señor eterno, agradecemos la oportunidad que nos das de compartir tu palabra con nuestros hermanos y hermanas y aún personas, familiares que nos puedan estar viendo, Señor, en esta enseñanza. Queremos rogarte que tú nos guíes, nos des dirección por tu palabra y nos ayudes a entender o comprender, Señor, que muchas veces, Señor, o aún constantemente como creyentes, nosotros nos damos licencias y permitimos que se forjen ídolos en nuestro corazón, los cuales los desvían para adorarte y tenerte a ti como el único y verdadero Dios y como lo primero en toda nuestra vida, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos de Salomón? Todos sabemos quién es Salomón. Salomón, hijo del rey David, este, hijo también del segundo hijo, podemos decir, de Betsabé, después de que el primero murió por el pecado de sus padres. Salomón hereda el reino de Israel después de que David, su padre, reinó por 40 años. Salomón reina por otros 40 años, hermanos, y se conoce por Salomón, hermanos, como el hombre más sabio que había existido en su tiempo. Algunos piensan que aún no ha habido un hombre tan sabio como él, pero bueno, se conoce como uno de los hombres más sabios que ha existido en el mundo. Pero hay una situación peculiar, hermanos, en el tiempo de Salomón, aún al ser rey de Israel, tanto el periodo del reino de David y de Salomón, hermanos, se conoce que fue como en el imperio de oro, hermanos, en el punto de que hubo mucha prosperidad en los reinos de David y Salomón, sobre todo en el de Salomón, hermanos, hubo mucha riqueza, es el imperio de esplendor, hermanos, en el tiempo de Israel, pero hay una situación en la cual podemos observar, según la Biblia, que Salomón descuidó y fue la idolatría de su corazón, la cual le desvió para adorar y honrar al único y verdadero Dios en su posición como rey, pero también desvió a Israel, el pueblo que él gobernaba. Pues vamos a observar cuáles son estas implicaciones, hermanos, sobre los ídolos que desvían el corazón, desviaron el corazón de Salomón, y hay ídolos, hermanos, que desvían el corazón del creyente. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Primera de Reyes 11, versículos 1 al 8. Y dice el texto, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Kermos, ídolo abominable de Moab, y en el monte en que se está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y podemos ver a lo largo del texto, en el capítulo 11 de aquí de Primera de Reyes, cómo Dios entonces se enoja, se enfurece contra Salomón y le lanza juicio y castigo, donde lo separaría del reino, ¿verdad? Pero le dice, no en tu tiempo, sino en los tiempos de tu hijo. Y ahí podemos ver ya, hermanos, el problema con Jeroboam y todos los problemas que se dieron, que después de esto, hermanos, se viene, ya con Jeroboam y toda su historia, se viene la división de las tribus de Israel, que se divide por las tribus del norte y las tribus del sur. Pero bueno, ahorita nuestro punto, hermanos, es cómo Salomón, conociendo de Dios y viniendo de un padre que amaba, y según la escritura David era un hombre que era conforme al corazón de Jehová,
Salomón no siguió los pasos de su padre y ya estando, fíjense, ya viejo, ya siendo grande de edad, hermanos, Salomón se desvía, siendo que Dios le había concedido ser uno de los hombres más sabios del mundo. Recordamos esa parte cuando Salomón le hace una petición a Dios y le dice, no quiero ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, lo que quiero es sabiduría. Y el Señor le responde, por cuanto no me pediste ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, te daré la sabiduría, pero también te recompensaré con esto, con oro, piedras preciosas y plata. Y sabemos otra vez, hermanos, que en el reino de Salomón fue un reino de esplendor para el pueblo de Israel. Pero vamos a ver este punto, hermanos, ídolos que desvían el corazón, los ídolos que desviaron el corazón de Salomón, y cómo hay ídolos, hermanos, que aún nosotros conociendo de Cristo, hay ídolos que nosotros vamos a ir colocando en nuestro corazón, aún conociendo de Cristo, porque nos damos licencias, nos permitimos muchas cosas, hermanos, y cuando nosotros observamos, hemos sacado a Dios de nuestro corazón, que es el centro de adoración que Dios nos dio a los hombres, y ponemos otras cosas, otras personas, otras situaciones, pero no al único y verdadero Dios. Entonces, vamos a observar, hermanos, cómo me llama la atención, vean cómo podemos observar aquí los versículos 1 y 2, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó con amor. Entonces, hermanos, como hay una advertencia de parte de Dios que no se unieran varones de Israel con personas de estos tiempos, de estos pueblos. ¿Por qué? Porque eran pueblos paganos, eran pueblos que no adoraban a Dios, eran pueblos que gozaban del pecado, que practicaban, hermanos, muchas cosas que, como dice el texto, eran abominables para Dios, cosas que no agradaban al Señor. Entonces, entre esos, pues no solamente eran cosas idólatras, sino eran pecado desmedido, hermanos, pero también una vida muy inmoral. Entonces, eh, podemos observar, hermanos, que Dios creó el corazón del hombre para que el hombre le adore. Dios, hermanos, nos dio este hombre interior con el propósito de que el hombre rindiera su corazón para exaltar al único y verdadero Dios. Fíjense, en los Salmos, el rey David escribe en el Salmo 51, versículo 10, y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, hermanos, aquí David se está dando cuenta que su corazón tenía esa tendencia a desviarse a la idolatría, al pecado, a la inmoralidad, hermanos, y por eso le dice David, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí, porque pues, sabía David que se desviaba. Y fíjense, era David quien se le conocía, según la Biblia, como un hombre que era conforme al corazón de Jehová. David batallaba también con estas cosas de la idolatría. Y dice el versículo 15 al 19 de aquí, del Salmo 51, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de toda quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces está hablando de una adoración a Dios, pero David está reconociendo que Dios lo que busca es una adoración de un corazón recto, ¿verdad? De un corazón que verdaderamente le alabe, de un corazón que le busque, hermanos. Entonces, podemos observar este punto. Fue lo que le sucedió a Salomón. Salomón comenzó a desviar su corazón porque él comenzó a darse licencias. Y cuando hablamos de un corazón desviado, hermanos, cuando hablamos de un corazón desviado, esto es aquel que se ha encaminado a la idolatría, el pecado y los placeres de este mundo. Entonces, lo podemos observar en el contexto del pasaje. Entonces, cuando la Biblia habla de que Salomón desvió su corazón, entonces nos referimos es aquel que se ha desviado, se ha encaminado a la idolatría, el pecado y los placeres de este mundo.
¿verdad? Eso es lo que podemos observar en cuanto a esto que se desvía o algo que ha desviado el corazón. Vamos a ver entonces ahora los hábitos y los placeres del mundo, hermanos, desvían el corazón. Eso es algo interesante. Los hábitos y los placeres del mundo desvían el corazón. Veíamos en los versículos 1 al 2 que Salomón buscó a mujeres de todos lados, hermanos, que estaban alrededor del pueblo de Israel, en la Palestina de su tiempo, hermanos, entre egipcias, moabitas, amonitas y sidonias y eteas, buscó a mujeres paganas que llevaban vidas inmorales, sacrificaban víctimas a sus ídolos falsos, por supuesto manifestaban idolatría. Salomón inclinó su corazón entonces al pecado, hermanos, y se desvió con placeres que no le agradaban a Dios, que no le agradaban a Jehová. Por eso, hermanos, los placeres de este mundo desvían nuestro corazón de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros podemos observar un señalamiento que hace el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, y nos dice esto, hermanos, primera de Juan 2, y vamos a ver los versículos 15 al 17, dice el texto. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, los placeres de este mundo desvían el corazón del creyente para honrar a Dios como el único y verdadero Dios precisamente, como el Redentor y Salvador y como el Creador. Y entonces nuestro corazón comienza a buscar precisamente a coquetear con el mundo, a actuar como el mundo, a vivir como el mundo, hermanos. La Biblia nos enseña y nos reta, nos pone desafíos a que nosotros no caigamos probablemente con la situación de Salomón, donde nuestro corazón se desvía a los placeres del mundo. En Romanos 12:2, nosotros, la mayoría, muchos conocemos este texto, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprender que la voluntad de Dios es, dice el texto, agradable y perfecta. Así que una manera en la cual Salomón no podía proteger su corazón era no moldearse a los placeres, hermanos, de este mundo, y lo hizo. Nosotros como creyentes ya en Cristo Jesús, lo que debemos buscar, hermanos, es no moldearnos a este mundo, porque los placeres de este mundo y lo que el mundo ofrece desvían nuestro corazón de Dios, ya que retomando Romanos 12:1 dice que de acuerdo a las misericordias de Dios, dice, os ruego que por las misericordias de Dios, dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí es cuando comenta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿verdad? En el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque debemos nosotros enfrentar las batallas de este mundo, hermanos. Entonces, Salomón fue seducido por los placeres del mundo, fue seducido por las prácticas, hermanos, y la cultura de las mujeres de su tiempo, y su corazón se desvió y amó, porque es interesante cómo es el texto que Salomón amó los placeres de este mundo más de lo que vamos a decir, los placeres y la plenitud que él podía encontrar en Jehová, el único y verdadero Dios. Específicamente, hermanos, una de las batallas que tenemos como creyentes, además de nuestro propio pecado, es el mundo. El mundo nos ofrece situaciones de las cuales, hermanos, pudieran satisfacer o seducir, hermanos, nuestro corazón, pero, como dice el texto en Proverbios, el camino es de muerte. Así que, hermanos, nosotros, tomando ejemplo de lo que sucedió con la vida de Salomón, no caigamos en la misma trampa donde el mundo nos atrapa y seducidos por sus placeres, comencemos a desviar nuestro corazón y nuestro corazón viva entonces ya para nosotros y para este mundo y no para el Dios que nos rescató, ¿verdad? Así que los hábitos y los placeres de este mundo desvían el corazón, ¿verdad? Este mundo nos seduce, hermanos, y para esto nosotros debemos transformarnos, nosotros debemos renunciar y decir no a aquellos placeres que el mundo nos ofrece para no moldearnos, para no tomar su forma como nos invita en Romanos 12, versículo 2. Entonces, podemos observar también, hermanos, que nuestro pecado y pasiones
desvían nuestro corazón. El problema de Salomón ya no fue nada más el mundo, sino su propio pecado, hermanos. Su propio pecado desvió a Salomón de rendirle culto y servirle al único y verdadero Dios. Entonces, pasa lo mismo con nosotros. Nuestro pecado y pasiones desvían nuestro corazón. ¿Por qué es que nosotros cedemos a las pasiones del mundo y a lo que el mundo invita? Es porque nuestro propio corazón anhela pecar, anhela las pasiones de la carne. Vamos a ver entonces, hermanos, de los versículos 3 al 4 de aquí, de Primera de Reyes 11, donde dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Así que, hermanos, el corazón de Salomón, su hombre interior, amaba tanto el pecado, aún y con la sabiduría que Dios le había dado, deseaba tanto el pecado que su propio pecado le llevó a abrazar las pasiones de la carne y las seducciones que este mundo le ofrecía en su momento. De la misma forma, nuestro propio pecado, hermano, nos puede debilitar en nuestra fortaleza espiritual y nos puede llevar, hermanos, nuestro propio pecado a abrazar las pasiones de la carne y las pasiones de este mundo, las cuales nos desvían de Dios. Así que, hermanos, tenemos que reconocer nuestras pasiones nos desvían de Dios, nos separan de Dios, nos alejan de Dios. En el Nuevo Testamento, en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, nos menciona algo interesante sobre este punto y dice, Santiago 4, del 1 al 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, la carne. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís para mal, para gastar en vuestros propios deleites. Dice así el texto. Y viene un señalamiento, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así dice el texto. Así que, hermanos, nosotros de una manera similar, si no preservamos, hermanos, en la obediencia a la palabra, el temor a Dios, la oración, el ser obedientes al Espíritu Santo, hermanos, nos podemos desviar porque nuestro propio pecado está anhelando constantemente como carne, está anhelando satisfacer sus propias pasiones. Así que nuestras pasiones están atentas, hermanos, a desviarnos, a menguar nuestra fe, a menguar nuestra fortaleza para mantenernos firmes ante el Señor. Eso es lo que sucede. El mismo Santiago, hermanos, estábamos leyendo aquí en Santiago, el mismo libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 13 al 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que, hermanos, el mundo causa presión, pero nosotros somos responsables delante de Dios porque en nuestra propia carne queremos deleitarnos del pecado y es cuando caemos nosotros a este peligro de la idolatría. Y ese es el siguiente punto que vamos a tocar. La idolatría, hermanos, es resultado de un corazón que se ha desviado. Así que si vemos que alguien, hermanos, está teniendo en su vida ídolos, en su corazón ídolos, esto, hermanos, es resultado de eso, de un corazón que se ha desviado del único y verdadero Dios. Un corazón que no obedece la palabra, un corazón que no está en constante oración, un corazón que no es obediente al Espíritu Santo, un corazón que no está creciendo en el conocimiento de Dios, entonces se desvía. Y es lo que pasó con Salomón, hermanos. Vamos a leer de los versículos 6 al 8 del capítulo 11 de Primera de Reyes, y dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió completamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quermos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Fíjense, hermanos, como un corazón que se ha desviado, un corazón que es idólatra, fuera de rendirle placer y agradar al único verdadero Dios,
se rinde placer a sí mismo y le rinde placer al mundo y a los placeres de este mundo. Es algo interesante, ¿no? Como el corazón que se desvió de Salomón se rinde placer a sí mismo y rinde placer a las pasiones de este mundo, ¿verdad? Aquí nos menciona cosas interesantes, hermanos, en cuanto a Salomón, y nos dice a los ídolos a los cuales les construyó altares para adorarles. Menciona a Astarte, es una diosa cananea asociada con la fertilidad y en algunos casos con la guerra. Y esta diosa, hermanos, exigía sacrificios sexuales, es decir, tenía sacerdotes y sacerdotisas que su forma de adorar a Astarte era con bacanadas, con orgías, lo mismo que sucedía en los tiempos de Pablo allá en Éfeso con el templo a Diana o Artemisa. Y luego también menciona a Milcom, también conocido como Moloch, en otras traducciones, era la deidad nacional de los amonitas. La adoración de Moloch involucraba frecuentemente el sacrificio de niños. Por eso vemos nosotros en otros libros del Antiguo Testamento cuando Jehová recriminaba a Israel, le decía, ustedes ofrecieron a sus niños. Y dice que la Biblia, hermanos, y cuando lees el contexto histórico, en algunos compendios históricos de aquel tiempo, hermano, los hombres y las mujeres azotaban a los niños en la pared, hermanos, y luego los ofrecían muertos ya a ese Dios, cosas precisamente abominables, ¿no? A Jehová, cuando para Dios los hijos, dice que eran un especial tesoro y que tendría que el hijo procurarlos como en su aljaba, ¿se acuerdan de esa parte del Salmo? Entonces, cosas que a Dios no le agradaban. Quemos, o Chemos, es la deidad principal de los moabitas y se le consideraba un dios guerrero, protector de su pueblo y victorioso en batalla. Entonces, hermanos, también eso hacían, en vez de confiar en el Señor, el poder del único y verdadero Dios, el Shaddai, el Todopoderoso Israel, pues aún en sus batallas, hermanos, confiaban mejor, hermanos, en Quemos y le ofrecían a Quemos sacrificios para que les brindara la batalla. Imagínense cómo Israel se había entonces desviado del Señor. Y menciona por último a Moloch, también conocido como Melech. Es una antigua deidad amonita asociada principalmente con el sacrificio de niños, ya lo mencionábamos, pero también era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Entonces Dios, cuando da su ley a Moisés en el desierto, muchas de las leyes que Dios le dio a Moisés en el desierto era para contrarrestar, hermanos, las actitudes paganas, los actos paganos de estos pueblos. En vez de sacrificar niños, se sacrificaba un cordero, ¿verdad, hermanos? En vez de sacrificar a Quemos, pues a Jehová se le rendían las primicias, las cosechas, cuestiones así, hermanos, que Dios hizo para contrarrestar y hacer la diferencia, como es en Levítico 19, entre lo santo y lo profano. Bueno, todo esto, hermanos, fue lo que infectó el corazón de Salomón, hermanos, y lo llevó a desviarse de Jehová. Entonces, la idolatría, las pasiones de la carne y sobre todo la inmoralidad fueron formas en que afectaron entonces la vida de Salomón. De ahí, hermanos, es que así tenemos que observar, como decimos, esto que sucede con Salomón y buscar identificar los ídolos que desvían nuestro corazón. Ya vimos los ídolos que desviaban el corazón de Salomón, que es otra vez la idolatría, las bajas pasiones pecaminosas y la inmoralidad, hermanos. Así que un pecado, mal hábito, con el cual batallamos, puede convertirse, amados hermanos, en un ídolo del corazón. Entonces, un pecado o un mal hábito con el cual batallamos puede convertirse en un ídolo en el corazón. Y muchos pecamos de muchas maneras, hermanos, pero cuando ese pecado o ese mal hábito se estanca en nosotros, hermanos, y prevalece en nosotros, se va convirtiendo en un ídolo en el corazón. Lo digo así de una manera general, porque no podemos entrar en detalles, ¿no? Pero nosotros tenemos que identificar cuál es ese pecado o ese mal hábito con el cual batallamos, porque se puede estar convirtiendo o ya se convirtió en un ídolo en el corazón, algo con el cual nos sentimos atraídos por el mundo también. O sea, ya no nada más es algo que nuestra carne desea, de lo que el cual se nos caracteriza, sino que también, hermanos, algo que en lo cual nos sentimos atraídos por el mundo. Salomón
lo identificó, pero se entregó a eso, hermanos. Así que nosotros debemos, ¿qué es aquello del mundo que me atrae? ¿Qué es aquello del mundo que sigue produciendo en mí placer o deseo y satisface esas necesidades de pecado, hermanos, y de autosatisfacerme? Eso es aquello que yo tengo que identificar para que entonces nosotros hagamos una batalla frontal con la ayuda de Dios y la iglesia y una guerra espiritual con ese pecado que podríamos decir, otra vez cuando hablo de guerra espiritual, estoy hablando de esas batallas del corazón, el ídolo que se ha colocado en nuestro corazón, y vencerlo con oración, con obediencia a la palabra, obediencia al Espíritu Santo, crecimiento y conocimiento espiritual y fortaleciéndonos con el cuerpo de Cristo. Una forma en que nosotros podemos identificar lo que está sucediendo, si algo se está convirtiendo, hermanos, en un ídolo en el corazón, es, fíjense, se los voy a mostrar de esa manera. Lo que empezó a suceder con Salomón es que en sus pensamientos había pecado, sus emociones producían pecado, sus compromisos estaban vendidos al pecado, sus recursos como rey fueron al pecado porque levantó ídolos para los dioses de las mujeres paganas, sus recursos, su tiempo, hermanos, es que está bien curioso, o sea, no sé cómo lo vean ustedes, pero 700 esposas y 300 concubinas, ¿qué tiempo, hermanos, para eso, no? Entonces, los pensamientos de Salomón, las emociones de Salomón, los compromisos de Salomón, los recursos de Salomón, el tiempo de Salomón, hermanos, todo fue entregado para satisfacer los deseos de la carne y de este mundo, hermanos, y se convirtió todo esto en ídolos. Así que, hermanos, si algo o alguien está tomando mucho o todos estos 5 aspectos que he mencionado, ahí tenemos un ídolo. Entonces, otra vez, si algo o alguien está tomando mucho o todo lo que de estos 5 aspectos que he mencionado se ha convertido en un ídolo. Y lo repito, hermanos, así como en el caso de Salomón, si algo o alguien está tomando mucho de nuestros pensamientos, la mayoría de nuestras emociones, la mayoría de nuestros compromisos, de nuestros recursos y de nuestro tiempo, hermanos, esto ya se convirtió en un ídolo. Cuando precisamente nuestros pensamientos, emociones, compromisos, recursos y tiempo tienen que ser entregados para vivir para el único y verdadero Dios. Bueno, ¿cómo derrumbamos estos ídolos que hay en el corazón, hermanos? Cosa que no pudo hacer tal vez Salomón. Entonces, para derrumbar estos ídolos del corazón y renunciar a ellos, primero debemos rechazar y renunciar a este hábito pecaminoso. Entonces, hay que rechazar y renunciar a este hábito pecaminoso. Después, hermanos, hay que confesar con arrepentimiento y fe. Constantemente tenemos que confesar nuestros pecados con arrepentimiento y fe. Confesión es convenir con Dios y reconocer que estamos pecando. Arrepentimiento es que nuestro corazón efectivamente se compunja a causa de nuestro pecado, y fe de que Dios en su misericordia nos lava y nos limpia de toda maldad, como cuando nosotros vemos primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice que si nosotros pecamos, Dios, que es fiel y justo, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que, hermanos, primero rechazamos y renunciamos a ese hábito y ese pecado, hermanos, pero también vamos con una vida de fe, arrepentimiento y confesión. Y también, hermanos, tiene que haber un cambio de corazón y de conducta, actos dignos de arrepentimiento. Es decir, no solamente es cambiar nuestra conducta, sino que nuestro corazón arrepentido, hermanos, tiene que ser transformado de tal manera que tema a Dios y ame a Dios más que a todas las cosas. El corazón de Salomón, hermanos, dejó de temer a Dios y dejó de amar a Dios más que todas las cosas y se desvió de él. Nosotros tenemos que tener un corazón que teme a Dios, que ame a Dios más que a todas las cosas y a las demás personas, y de esa manera, hermanos, nosotros podemos hacer actos dignos de arrepentimiento. Puede haber transformación en nuestro corazón. Así que, hermanos, la forma en que nosotros vamos a enfrentar cuando estamos observando un ídolo que toma todas nuestras emociones, pensamientos, de todos nuestros recursos, de nuestros compromisos, hermanos, y de nuestro tiempo, es rechazarlo, dejarlo atrás, confesarlo con arrepentimiento y fe, y haciendo un cambio de corazón y un cambio de conducta cuando precisamente ese corazón sea entregado a Jehová. Bueno, hermanos, pues espero que este tiempo
de meditación bíblica haya sido de ánimo, hermanos. Todos batallamos con esto, todos tenemos un ídolo en el corazón y bueno, tenemos las herramientas. Y un ejemplo como el de Salomón, hermanos, en el cual nosotros podemos observar que, como dice, como escribió Pablo en Primera de Corintios 10, el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre, Señor, por lo que tú nos has mostrado en tu palabra y reconocemos delante de tus ojos y además pedimos perdón porque hemos pecado contra ti, porque nuestro corazón se desvía, tiene la inclinación al pecado, a satisfacer los placeres de la carne y a coquetear al mundo, Señor, de tal manera que nuestro corazón se desvía y deja de vivir para ti y deja de agradarte, Señor, y deja de ofrecer sacrificios dignos de alabanza, lo cual es abominable delante de tus ojos. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos perdones y nos limpies de todo esto, pongas, como dice el Salmo 51, un corazón que te tema verdaderamente, Señor, un corazón que te ame por sobre todas las cosas. Y de esa manera, Señor, con todo lo que tú nos has dado, con todas las herramientas de nuestro ser, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, con nuestros compromisos, con nuestros recursos y nuestro tiempo, te adoremos a ti, al único y verdadero Dios. Gracias, Señor, por este tipo de enseñanzas que nos das, poniendo ejemplos como el rey Salomón, donde así otra vez menciona, Señor, como lo escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el que mire esté firme, mire que no caiga, así que huid de la idolatría, Señor. Gracias por tu bondad y alabados a San Cristo Jesús. Amén. Pues espero, hermanos, que esto haya sido pues también una forma de reflexionar para nosotros mismos y compartir con otros en que todos tenemos la tendencia y el peligro como Salomón a inclinar nuestro corazón a la idolatría y el pecado y no a seguir al único y verdadero Dios. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Santo músico.